En este video continuaremos estudiando las posibilidades que ofrece el hecho de tener definido un producto interno o interior en un determinado espacio vectorial. Particularmente, continuaremos ampliando las cosas relacionadas con ortogonalidad y proyección ortogonal que aprendimos en el video anterior. Todo lo que dijimos en el video anterior sobre la posibilidad de calcular la proyección de un vector sobre un subespacio al cual no pertenece y cuál es la mejor aproximación de ese vector, se basaba todo en la posibilidad, o sea, estaba basado en la alternativa de disponer para el determinado espacio vectorial una base que sea exactamente ortogonal, es decir, no una base cualquiera, sino que tenía que tener una base ortogonal. Entonces, al final del video nos preguntamos qué ocurría si para un determinado espacio en cuestión yo tenía una base, pero no una base que sea necesariamente ortogonal. Entonces, hablamos de dos alternativas posibles. Una era intentar obtener una base que sí sea ortogonal para el subespacio, y si no, la otra alternativa era intentar calcular la proyección mediante algún método que no requiera que la base sea ortogonal. Como dijimos en aquel momento, ambas alternativas son posibles, es decir, la respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Para cualquier espacio vectorial uno puede hallar una base que sea ortogonal siempre y cuando el espacio en cuestión tenga definido un producto interno, y también es posible la otra alternativa, que es poder calcular la proyección a través de una base que no sea necesariamente ortogonal. En este primer video vamos a estudiar la primera alternativa, es decir, dado un determinado espacio vectorial que tiene definido en él un producto interno, cómo construir una base ortogonal para el mismo, y en el video subsiguiente vamos a ver cómo calcular proyecciones sin tener que utilizar una base ortogonal. Entonces, para lo que vamos a ver en este video, digamos lo siguiente. Primero que nada, digamos que sea B un espacio vectorial con producto interior, es decir, sea B un espacio vectorial que tiene un producto interior definido. Entonces, una cosa que nos dice la teoría es que luego es posible hallar una base B que sea ortogonal para el espacio vectorial B. Vamos a escribir prolijo la palabra ortogonal. Entonces, siempre es posible, si el espacio en cuestión tiene definido un producto interior, hallar una base B que sea ortogonal para B. La manera de hacerlo es mediante el procedimiento o proceso de Gram-Schmidt. Este proceso de Gram-Schmidt lo que me permite es tomar una base cualquiera de un determinado espacio vectorial, convertir una base B de un espacio vectorial B en una base ortogonal B' para el mismo espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces, el proceso de Gram-Schmidt es un mecanismo que me permite convertir una base cualquiera en una base ortogonal para B. Digamos a su vez además que no solamente es posible hallar una base ortogonal para B, sino que en realidad existen infinitas distintas, ¿sí? Pues por lo que vamos a ver ahora a continuación, para cada base, es decir, primero digamos que si el espacio en cuestión no es el espacio trivial formado solamente por el vector nulo, recuerden que un espacio vectorial que no sea el nulo tenía infinitas bases distintas, y para cada una de esas infinitas bases distintas uno puede hallar una base ortogonal asociada mediante el procedimiento que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué es lo que me dice el procedimiento de Gram-Schmidt? Vamos a escribir el enunciado aquí a continuación. Entonces digamos, sea B un espacio vectorial con producto interior. Y vamos a decir que sea B una base formada por W1, W sub K
es decir, el conjunto formado por esos k vectores, una base de B, el espacio vectorial. Luego calculamos vamos a calcular una serie de vectores que van a ser los nuevos vectores de la base ortogonal que estamos buscando. Entonces, lo primero que hacemos es calcular un vector 1 que sea simplemente el primer vector de la base que tenemos. Luego el segundo vector, para el segundo vector vamos a hacer la siguiente observación. Recordemos cuando teníamos, yo tenía un vector B y tenía un vector I que pertenecía a un determinado subespacio, ¿sí? Esto fue lo que aprendimos en el video pasado. Entonces, cuando uno realizaba este I era la proyección de B sobre el subespacio S. Entonces, lo que resultaba es que cuando uno hacía esta descomposición, este vector que me quedaba aquí era un vector que en general le llamamos Z, que pertenecía al complemento ortogonal a S. Entonces, al pertenecer al complemento ortogonal a S, Z es perpendicular u ortogonal a Y. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo podía descomponer mi vector B en la suma de Y que pertenecía al subespacio y Z que pertenecía al complemento ortogonal. Y entonces, de esta manera, si uno hacía el vector original menos el vector proyectado, obtenía uno que pertenecía al complemento ortogonal. Es decir, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo el vector original menos la proyección del vector original sobre el subespacio en cuestión. Entonces, cuando uno hacía esta diferencia entre un vector y su proyección sobre un determinado subespacio, este vector resultante, que era Z, pertenecía al complemento ortogonal del subespacio S y por lo tanto el Z obtenido era perpendicular al I que a la proyección, ¿sí? Era perpendicular al Y que estaba sobre el subespacio en el que yo estaba proyectando. Entonces, a partir de esa observación, uno lo que puede hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el vector U2, que sea el vector W2 menos la proyección de W2 sobre el vector U1 que ya calculamos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este vector U1 o sea, tenemos una base de un determinado espacio vectorial B. Este vector U1 también va a estar en B. Entonces, como estamos haciendo la proyección de un determinado vector sobre U1, sería esto que aquí tenemos marcados como la proyección sobre S. Entonces, como estamos haciendo el vector que estamos proyectando, que sería el B, menos la proyección de ese propio vector sobre otro, el resultado de esta diferencia pertenece al complemento ortogonal de U1 sobre lo que habíamos proyectado al principio. En este caso U1 está cumpliendo la función de S. Entonces, por lo tanto, este vector que obtenemos con esta cuenta, es perpendicular a U1. Bueno, luego, una vez que hayamos hecho eso, vamos a proceder a calcular un tercer vector, tomando el tercer vector de la base original, pero ahora vamos a hacer la proyección no solamente sobre U1, sino también la proyección sobre el segundo vector que ya calculamos de nuestra base ortogonal. Entonces, al hacer la diferencia con estas dos proyecciones, el vector resultante va a ser perpendicular tanto a U1 como a U2. Entonces, de esa manera, haciendo este procedimiento para tantos vectores como sea la dimensión del espacio, que en este caso es K, uno obtiene todas las componentes de una base ortogonal. Entonces, tendríamos que hacer la proyección de W sub K sobre U1 y así hasta llegar al último. Vamos a escribir esto más prolijo. Entonces, diferencia y continuamos el procedimiento hasta hacer la proyección sobre U sub K menos 1, que sería los que ya tenemos calculados, ¿sí? Fíjense que siempre W3 llega hasta U2, W2 hasta 1, este va a llegar hasta K menos 1. Entonces luego, el resultado es decir, estos vectores U que fuimos obteniendo haciendo proyecciones, luego
B' formada por los vectores en lugar de los W, los vectores U, desde 1 hasta U sub K, es una base ortogonal para B. Entonces de esa manera uno puede obtener a partir de una base cualquiera, una base que sea ortogonal utilizando proyecciones y este procedimiento recursivo que se llama proceso de Gram-Schmidt. Ahora lo vamos a aplicar a un ejercicio para que quede más claro. Primero que nada, luego les recomiendo que miren en la bibliografía la demostración de este teorema que yo coloqué en azul, que es el teorema de Gram-Schmidt, porque este teorema es un caso muy particular donde la propia demostración del teorema es el mismo método que uno utiliza en los ejercicios, pero a un caso genérico. Entonces en realidad es muy instructiva, pues es un caso particular donde la demostración no requiere ningún truco matemático rebuscado, sino simplemente utilizar en forma genérica el mismo procedimiento que uno va a utilizar en los ejercicios. En realidad es al revés. Uno utiliza en los ejercicios el procedimiento teórico que utiliza para realizar la prueba de este teorema. Y lo segundo que les quería aclarar es que en muchos casos, en muchos libros, por ejemplo, el vector 1 lo toman así, haciendo lo que yo llamé W1 sobre la norma de W1. Luego, a esto que yo coloqué aquí, hacen el cálculo con un vector auxiliar y le ponen un nombre X y luego terminan diciendo que U2 es Sx sobre la norma de X, etc. Entonces, la diferencia cuando uno hace esto es que la base que obtiene como resultado no solamente es ortogonal, sino que es ortonormal. Recuerden que la diferencia entre ortonormal y ortogonal es que la base ortonormal es ortogonal y además donde todos los vectores son versores, ¿sí? Es decir, son todos de norma 1. En realidad, ya les digo, muchos libros llaman proceso de Gram-Schmidt a esto. Cuando uno obtiene una base ortonormal, le llaman proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. El que utilizamos nosotros es proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, pues estos no necesariamente son versores. Los dos son perfectamente aplicables. En general en la práctica me parece que es más conveniente simplemente hallar una base ortogonal, pues al trabajar con versores empiezan a aparecer en los denominadores en general raíces irracionales muy extrañas que complican los cálculos para el resto de los vectores. Y además, si uno tiene una base ortogonal, como yo les voy a mostrar ahora en uno de los ejercicios que siguen, es muy sencillo obtener una base ortonormal si uno ya tiene una base ortogonal, ¿sí? Pero en realidad depende del libro donde lo observen. Van a encontrar que a esto tienen agregada una división en los denominadores, pues en ese caso, en lugar de obtener una base ortogonal, están obteniendo una base ortonormal, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar este método, particularmente en el punto 5, me dan un subespacio de R4 y me piden obtener una base ortogonal y ortonormal para ese subespacio. Entonces primero observemos que en realidad para poder aplicar el proceso de Gram-Schmidt uno tiene que estar seguro que lo que tiene es una base. Entonces en realidad, primero que nada deberíamos chequeo que el conjunto formado por 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 y no, perdón, lo escribí al revés. El segundo era en realidad 0, 1, 1, 1. Había escrito el 0 en el orden incorrecto. Y luego 0, 0, 1, 1. Deberíamos chequeo que sea una base de S y no simplemente un conjunto de generadores, ¿sí? Pues para trabajar con Gram-Schmidt necesitamos tener primero una base. Entonces, como si formamos una matriz A que tenga como columnas a esos vectores 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, observamos que tiene rango 3, pues si tomamos el subdeterminante formado por 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, pues, perdón, aquí iría
pues el determinante formado por eso me da igual a 1 que es distinto de 0. Entonces, como este determinante de 3 por 3 es distinto de 0, la matriz tiene rango 3, luego las 3 columnas de A son linealmente independientes y por lo tanto, entonces a este supongamos que lo llamamos B para escribir menos, chequeo que, y a este lo vamos a llamar B, luego B es base de S. Entonces de esa manera sabemos que tenemos una base. Vamos a dividir acá, si hacemos todo el proceso de Gram-Schmidt en la misma parte de la pantalla. Bueno, entonces ahora tenemos que busco, es decir, este sería lo que llamamos en la teoría W1, este sería W2 y este sería W3, y entonces lo que yo busco es U1, U2 y U3, una base ortogonal para S. Entonces, en el primer paso, para aplicar el proceso de Gram-Schmidt, formamos el primer vector de la base ortogonal seleccionando cualquiera de los vectores de la base. Por cómo escribí los subíndices, vamos a llevar un orden para que no se pierdan. Tomo W1, pero en realidad aquí podría elegir en este primer paso cualquiera de los tres, así que el primer vector de la base ortogonal va a ser el 1, 1, 1, 1. Luego, para el segundo paso de Gram-Schmidt, como este es un subespacio de dimensión 3, vamos a tener que calcular tres vectores. Vamos a hacer W2, que sería el segundo vector de la base dada, menos la proyección de ese W2 sobre el primer vector de la base ortogonal. Entonces esto va a ser W2 menos, y la proyección de W2 sobre U1 era el producto interno entre W2 y U1 sobre el producto interno de U1 con U1, todo por multiplicado por 1. Así que en este caso lo que tendríamos que hacer sería el vector W2, que sería el 1, 1, 1, 1, perdón, el 0, 1, 1, 1, que es W2, menos el producto interior entre el 0, 1, 1, 1 y el 1, 1, 1, 1, que es el primer vector de la base ortogonal, sobre el producto interior de 1, 1, 1, 1 consigo mismo, 1, 1, 1, 1, y todo eso multiplicado por el vector 1, 1, vamos a escribirlo con un poco más de espacio para que se note, todo eso multiplicado por el vector 1. Bueno, aquí voy a escribir 1, en el siguiente paso lo escribo. Entonces esto sería el 0, 1, 1, 1. Hacemos este producto interior, me daría 0 más 1 más 1 más 1, me da 3 en el numerador, y aquí sería 1 por 1 por 1 por 1, 4 en el denominador, y todo eso va multiplicado por 1, el que aquí no escribí porque no tuve lugar, que 1 era el 1, 1, 1, 1. Entonces cuando hacemos esta cuenta me termina dando el segundo vector U2, que va a ser 0 menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, 1 menos 3 cuartos es un cuarto, 1 menos 3 cuartos es un cuarto, y 1 menos 3 cuartos es un cuarto. Entonces este sería mi segundo vector de la base ortogonal, pero como estamos formando una base ortogonal, en realidad podemos tomar este o cualquier múltiplo. Entonces tomo un U2 para facilitar los cálculos. En lugar de tomar este, tomamos este multiplicado por 4, que sería el menos 3, 1, 1, 1. Pues si un vector forma parte de una base, cualquier múltiplo del mismo forma parte de la misma base. Y entonces ahí tenemos el segundo vector de nuestra base ortogonal. Y pasamos al tercero, tenemos que hacer U3, que ahora U3 va a ser el W3, el tercero de la base dada, menos la proyección de ese W3 sobre el 1 primero calculado, menos la proyección de W3 sobre el U2 recién calculado. Así que esto va a ser W3 menos la proyección de W3 sobre 1 es W3 producto interior 1
sobre 1 Producto Interior 1, perdón, acá me olvidé, por 1 menos la proyección de W3 sobre U2 va a ser W3 Producto Interior U2 sobre U2 Producto Interior U2, todo por U2. Entonces, si aquí continuamos la cuenta, esto va a ser W3, que va a ser el 0011, es este que está aquí. W3 producto escalar 1, tendríamos que hacer la cuenta entre 0011 y 1, que era el 1111, sobre el producto interior de 1 con 1, ya lo hicimos aquí, sabemos que nos da 4, por el vector 1, que es 1111, menos el producto interior entre W3, que es el 0011, y U2, que estamos tomando el menos 3111, sobre el producto interior de U2 con U2. Ya lo vamos a hacer directamente, es este multiplicado por sí mismo. Se acuerdan que me da la norma al cuadrado, así que sería menos 3 por menos 3, 9, más 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1. Esto me da 12, y eso iría multiplicado por U2, que es el menos 3, 1, 1, 1. Y ahora terminamos esto, así que esto sería 0, 1, 1, 1, menos este producto interior me da 0, 0, 1 y 1, 2. 2 dividido 4 es 1 medio por el 1, 1, 1, 1, menos, esto sería 0, 0, 1, 1, es 1 medio, por 12 sería 1 sexto, por el menos 3, 1, 1 y 1. Entonces ahora esta cuenta nos va a dar 0, menos 1 medio más 3 sextos es 0, porque 3 sextos es 1 medio. Bueno, aquí había hecho un error al copiar, esto era un 0. Menos 1 medio menos 1 sexto son menos 4 sextos, eso es menos 2 tercios, y 1 menos 4 sextos serían 2 sextos, que es 1 tercio, y en la última posición también me va a dar 1 tercio. Pero nuevamente, para no complicarnos con los denominadores, tomo cualquier múltiplo de ese. Entonces tomamos U3, por ejemplo, si este lo multiplicamos por 3, tomamos el 0, menos 2, 1 y 1. Entonces ese sería mi tercer vector de mi base ortogonal. Entonces la respuesta sería que la base ortogonal que estaba buscando va a ser B', formada por el 1, 1, 1, 1, menos 3, 1, 1, 1 y el 0, menos 2, 1 y 1. Podemos comprobar rápidamente que son ortogonales. Hacemos el producto interior de los dos primeros, me da menos 3 más 1 más 1 más 1, 0. El primero con el tercero sería 0, menos 2 más 1 más 1 me da 0. Y el segundo con el tercero tenemos 0, menos 2 más 1 más 1 también me da 0, así que efectivamente se trata de una base ortogonal. Y para obtener una base ortonormal, simplemente, como ya son ortogonales, vamos a escribir bien ortonormal, para obtener una base ortonormal, simplemente tenemos que dividir cada uno de los vectores por su norma. Pues cuando uno divide un vector por su norma, lo convierte en un versor, así que como la norma de este es 1, 1, 1 y 1 sería 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, así que la base ortonormal va a ser 1 medio, 1 medio, 1 medio y 1 medio, ese va a ser el primer vector de la base ortonormal. La norma de U2 en este caso va a ser la raíz cuadrada de 9 más 1, 10 más 1, 11 más 1, 12, va a ser raíz de 12, así que aquí tendríamos menos 3 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 12 y 1 sobre raíz de 12,
Y por último, la norma de U3 es 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 6, la raíz cuadrada de eso, así que esto sería 0 menos 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 6. Y entonces aquí tenemos la base ortogonal y la base ortonormal que me pedía el ejercicio. Bueno, y ahora estudiamos una cosa relacionada con esto, que es esto que me pide la descomposición en Q y R, bueno, primero les cuento la teoría de eso y luego les muestro además para qué se utiliza. Entonces, una cosita que me faltó aclarar es el proceso, dada una determinada base cualquiera, uno puede tener más de una base ortogonal asociada, pues depende el orden en el que vaya tomando los vectores, ¿sí? No es obligación, como yo hice aquí, a tomar este primer vector para comenzar el proceso. Podría haber tomado cualquiera de los tres, pero al tomar en lugar de este otro, voy a llegar a una base ortogonal, pero no necesariamente la misma, que llegué en este caso, ¿sí? Entonces, el resultado del proceso de Gram-Schmidt va a ser una base ortogonal, pero dependiendo del orden en el que yo use los vectores, no necesariamente siempre la misma. Bueno, y la otra cosa de teoría que nos queda para ver en este video es la siguiente. Se llama la factorización QR de una matriz. Factorización QR de una matriz. Entonces, vamos a decir, sea A una matriz con columnas linealmente independientes, es decir, las columnas tienen que ser una base del espacio de columnas de la matriz. A una matriz de m filas y n columnas, es decir, no necesariamente tiene que ser cuadrada. Luego existen matrices únicas U y R, tal que A se puede escribir como el producto de Q por R, donde Q es de M por N, es decir, es del mismo tamaño que A, cuyas columnas son una base ortonormal para el espacio de columnas de A, y R es triangular superior con todos triangular superior y particularmente de M por M con todos los elementos de la diagonal principal positivos, ¿sí? Es decir, uno puede descomponer la matriz A original en esas dos matrices particulares. Bueno, primero vamos a ver la aplicación de esto y luego les cuento para qué es útil esto. Entonces, primero que nada, observemos que me pide dar una descomposición QR de esta matriz A aquí. Fíjense que esta matriz A, que no es coincidencia, está hecho a propósito para trabajar menos, tiene en sus columnas los mismos vectores que eran la base del subespacio S del ejercicio 5. Entonces, primero que nada sabemos que al saber eso, como ya chequeamos que estos tres vectores eran linealmente independientes, las columnas de A ya sabemos que son linealmente independientes, con lo cual podemos aplicar el teorema de la factorización QR. Entonces, y además,
como los vectores coinciden con los del ejercicio anterior, ya tenemos una base ortonormal para el espacio de columnas, que es esta que aquí tenemos. Entonces, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Entonces, para hallar la descomposición QR de A, uno procede de la siguiente manera. Entonces, como A es una matriz de 4 filas por 3 columnas, entonces sabemos que Q va a ser una matriz también de 4 filas por 3 columnas y R va a ser una matriz, fíjense que aquí decía, perdón, parece que dijese M, ¿sí? Pero es de N por N, el número de columnas por número de columnas, así que esta va a ser de 3 por 3 en este caso porque la matriz A tiene 3 columnas. Entonces, la matriz Q, en realidad lo que habría que hacer es, aquí escribimos la teoría, para formar Q, tomo las columnas de A, y aplico Gram-Schmidt. Pero en este caso no hace falta hacerlo porque son los mismos vectores que en el ejercicio anterior, así que ya sabemos lo que da. Entonces, aquí habría que hacer todo lo que hicimos en el ejercicio anterior de Gram-Schmidt, aquí ya lo tenemos calculado, así que sabemos que nuestra matriz Q va a ser simplemente un medio, un medio, un medio, un medio, que es esta que tenemos aquí, menos 3 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 12 y 1 sobre raíz de 12, y este va a ser 0, menos 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 6. Entonces Q ya la teníamos formada, pero porque este ejercicio está relacionado con el anterior, si no habría que haber hecho Gram-Schmidt aquí. Entonces esto sería como primer paso. Y luego como segundo paso, recordamos, vamos a escribir más prolijo, recordamos que si las columnas de A, o vamos a poner aquí una matriz cualquiera, si las columnas de Q son ortonormales, esto lo vimos en el video anterior cuando hablamos de matrices ortogonales, ocurre que Q traspuesta por Q siempre me da la matriz identidad. Entonces, en este caso, sabemos que queremos expresar a A como Q por R, A y Q las tenemos, nos falta calcular R. Entonces lo que hacemos es multiplicar por la traspuesta de Q de ambos miembros por la izquierda, pues, perdón, aquí me olvidé escribir la A, y entonces de aquí obtenemos que Q traspuesta por A va a ser igual, Q traspuesta por Q, esto que puse acá en la teoría, me da la matriz identidad, en este caso de 3 por 3, porque Q traspuesta es de 3 por 4 y Q es de 4 por 3, así que me da la identidad de 3 por 3, así que podemos calcular la matriz R haciendo simplemente la traspuesta de la matriz anterior del punto 1 por la matriz A. Recalco que tiene que ser exactamente en este orden, pues Q por Q traspuesta es distinto de la identidad, o sea, esta por empezar es la identidad de 3 por 3 y esta ni siquiera me da la identidad de 4 por 4, sino que luego vamos a ver en videos posteriores qué es lo que ocurre con Q por Q traspuesta. Bueno, entonces ya sabemos que, entonces para terminar, para calcular R simplemente lo que tenemos que hacer es la traspuesta de Q. Para calcular R lo que tenemos que hacer es la traspuesta de Q, que en este caso sería un medio, un medio, un medio, un medio,
menos 3 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 2, vamos a escribirlo más prolijo. Entonces R sería un medio, un medio, un medio y un medio. Menos 3 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 12, 1 sobre raíz de 12. Estoy escribiendo la traspuesta de esta. Y esto va a ser 0, menos 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 6. Y eso hay que multiplicarlo por la A original. Fíjense que esta es de 3 por 4, la original era de 4 por 3, el producto se puede hacer 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y 0, 0, 1, 1. Bueno, y les dejo, ahora para no perder tiempo, les digo directamente lo que da, les dejo que lo comprueben. Esto termina dando 2, 0, 0, 3 medios, 3 medios, 3 sobre raíz de 12. ¿Sí? Por ejemplo, el 3 medios que sería fila 1, columna 2, ¿sí? Sería un medio más un medio más un medio, o sea, de hacer ese producto va saliendo todo esto. Aquí sería 0 y luego va a ser 1, 3 sobre raíz de 12 y 2 sobre raíz de 6. Entonces fíjense que queda una matriz triangular superior donde los elementos de la diagonal principal son positivos. Perdón, este de aquí, el 3, 2, es 0, 0, 1, 2 sobre... perdón, hice el 3, 3, el que yo necesito es el 2, 3, así que sería 0, 0, 1 y 1, esto sería 2, perdón. Ese elemento de ahí es 0, 0, 1 y 1, 2 sobre raíz de 12. Bueno, entonces de esta manera uno puede descomponer a la matriz A en Q y R. Estrictamente está relacionado con Gram-Schmidt porque si yo no lo hubiese tenido como lo tenía aquí del ejercicio anterior, en esta parte hubiese tenido que hacer Gram-Schmidt, pero esto de Q y R lo vamos a utilizar más estrictamente cuando lleguemos a cuadrados mínimos. ¿Por qué esta factorización QR? En general, cuando uno aplica el procedimiento de Gram-Schmidt, particularmente en la computadora, como suelen aparecer divisiones si uno está buscando una base ortonormal o incluso ortogonal, y en general con una matriz que no tenga números enteros, se comienzan a acumular errores de aproximación en la computadora y entonces la base que uno obtiene de aplicar Gram-Schmidt en la calculadora no necesariamente siempre es ortogonal, pero no porque el método no funcione, sino por cómo trabaja la computadora y acumula los errores. En cambio, como la base ortonormal está presente aquí en la descomposición Q y R en esta matriz, entonces en general en la computadora lo que hace es, tiene algoritmos almacenados que me permiten generar matrices ortogonales que son aleatorias, entonces uno las va aplicando hasta la traspuesta de esas matrices, las va aplicando a la matriz A y va obteniendo distintas matrices hasta obtener una que sea triangular superior y con entradas positivas. Y cuando esa obtiene, sabe que lo que tiene del otro lado es la base ortonormal que estaba buscando. Entonces en realidad la computadora no aplica el algoritmo como lo hacemos nosotros en la práctica a mano, sino que en realidad va generando matrices ortogonales aleatorias, luego multiplica por A para obtener matrices triangulares superiores y recién cuando obtiene la matriz triangular superior toma la matriz por la que multiplicó y la convierte en ortonormal para formar la base buscada por Gram-Schmidt, ¿sí? Pero bueno, más allá de ese detalle de cómputo, también la factorización QR es uno de los métodos que vamos a utilizar en el futuro para resolver lo que vamos a llamar sistemas de cuadrados mínimos, y como está directamente relacionado con Gram-Schmidt ya se los mostré directamente aquí.